sí, quiero comentarles que sí escuché la propuesta, el discurso de la ministra en retiro, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, efectivamente quien está considerada por el presidente, por el virtual presidente de México como secretaria de Gobernación. Su propuesta en cuanto al fortalecimiento de la independencia y autonomía de los poderes judiciales locales principalmente, porque de una forma u otra el Poder Judicial de la Federación ya ha consolidado, estamos hablando que empezó su consolidación a partir de una reforma el Poder Judicial de la Federación en 1995, cuando el inicio del sexenio del presidente Zedillo. Estamos hablando de 23 años, 23, 24 años en los que se ha mantenido y en los que se ha consolidado su independencia, su autonomía y su guardián del Estado de Derecho. El problema no ha permeado como tal hacia los poderes judiciales locales, principalmente por una situación de hecho o una situación fáctica que está todavía incluso en muchas constituciones locales, en legislación local, sobre todo de orden fiscal, y que atenta contra la autonomía e independencia de los poderes judiciales y contra el principio de división de poderes que debe existir. Y es precisamente la autonomía financiera. Los poderes judiciales locales no tenemos ingresos propios, no somos como el gobierno del Estado, que tiene ingresos por actividades o por prestación de servicios o venta de bienes o recaudación de impuestos, recaudaciones. No, lo más a lo que llegamos es a cobrar algunos derechos que otorgamos, como por ejemplo expedición de copias fotostáticas certificadas, y estamos limitados, por ejemplo, en materia familiar, en materia penal, y en algunos casos en materia civil, ese tipo de servicios que prestamos como expedición de copias certificadas, como registro de cédulas y demás, no lo podemos cobrar, porque como estamos garantizando un derecho humano, lo tenemos que dar de manera gratuita, y solamente en asuntos mercantiles y uno que otro civil podemos obtener ciertos ingresos propios que fortalecen, que van a parar a lo que se denomina el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, y los otros es cuando imponemos alguna multa o demás, y los otros también cuando nos otorgan fianzas en algún caso que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces no tenemos, tenemos una limitación presupuestaria y dependemos de los impuestos que recauden los gobiernos de los estados, que es una actividad principal del Ejecutivo. Entonces nosotros entramos en un paquete del presupuesto del gobierno del estado y estamos a expensas de lo que nos asignen de acuerdo al monto recaudado o al monto de presupuesto general que tenga el gobierno del estado. Es cierto que la Constitución, para garantizar, la Constitución federal y las constituciones locales, para garantizar la independencia de los poderes judiciales, dice que por lo menos a un poder judicial o a los poderes judiciales no le puedes dar menos de lo que se gastó en el año anterior. Por decirse algo, en el 2019 no me pueden dar menos de lo que me dieron en el 2018. No me pueden decir, te vamos a reducir el presupuesto para el siguiente año. Y si además yo justifico que gasté, por decir algo, yo tengo para este año 208 millones de pesos para el ejercicio presupuestal del 2018. Pero si yo al final del ejercicio le digo, ¿saben qué? Me gasté por cuestiones, y justifico, me gasté 220, mínimo me tienen que dar 220. Así está considerado en la Constitución. Sin embargo, en la realidad eso no sucede porque el dinero no ajusta. Entonces, cuando nos hacen el incremento presupuestal es poco, no es mucho, ni siquiera es lo que alcanzamos a gastar el año anterior. Entonces, la propuesta definitiva. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, a nosotros nos ponen en una situación, nosotros podríamos reclamar esa parte, pero es irnos a una controversia constitucional, como ha sucedido en otros estados. Hay otros estados en donde el Poder Judicial le dice, a ver, yo te justifiqué, Congreso del Estado, que me gasté 200 millones y tú me estás dando 198 o 195 basado en el presupuesto anterior.
yo necesito 200, y se van a una controversia y la ganan, y la Corte ordena que se le den 200 millones, pero es entrar en una dinámica de confrontación con el Ejecutivo, lo cual no es conveniente para la estabilidad de las instituciones y en cierta manera nos invita a que sea a través de la negociación y del acuerdo político y del entendimiento y conciliación entre poderes que se pueda lograr esto. ¿Qué es lo que propone la ministra? Y es algo muy bueno. Para que ya no esté sucediendo eso y que los poderes los poderes judiciales, que son un poder del Estado, tengan que estar negociando con los ejecutivos, con el Congreso, desde la Constitución se pone que mínimo un porcentaje del presupuesto general del gobierno debe ser el presupuesto de los poderes judiciales. Yo les quiero comentar que en los estándares internacionales, en el marco de los organismos internacionales, específicamente el de la ONU, en donde hacen análisis del funcionamiento de los poderes judiciales de todos los países, se ha señalado que para que un poder judicial funcione de manera eficiente, debe de ejercer por lo menos el 3% del presupuesto, debe tener por lo menos el 3% del presupuesto general. Ese es el estándar internacional que se tiene, o el que se ha registrado en el marco de los organismos que hacen análisis sobre el funcionamiento de los poderes judiciales en los países. Lo cual significa que, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación necesita por lo menos el 3% del presupuesto general del gobierno federal. Claro. En el caso del Estado necesitaríamos el 3% del presupuesto general del gobierno del Estado. Nuestro presupuesto no llega ni siquiera al 1.6%. O sea, estamos muy por debajo del estándar que se necesita. Con eso se adquiriría cierta autonomía financiera y permitiría que los poderes judiciales trabajaran de manera eficiente. Adicional a ello, y es una de las cosas que yo he comentado con el gobernador, nosotros no tenemos acceso al retorno de lo que se cobra o de lo que pagamos por ISR. Desde el 2008 como Poder Judicial timbramos nómina, y como timbradores de nómina, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal Federal y las locales, tendríamos el derecho a pedir la devolución del ISR que nosotros enteramos a la Federación. Sí, claro, no nos regresarían el total, porque lo regresan, el mecanismo de devolución es que lo regresan al gobierno del Estado, o sea, al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo distribuye porcentajes. Bueno, como nosotros no estamos en ese convenio y como no somos recaudadores, no nos devuelven en ese ISR a nosotros. Entonces el gobernador ha mostrado muy buena disposición para incorporarnos en el esquema, en el convenio que él tiene con el SAT, para que lo que nosotros timbremos a la Federación por el concepto de ISR que retenemos a nuestros trabajadores, el porcentaje que nos corresponde nos lo devuelvan. Eso ayudaría financieramente al Poder Judicial y nos permitiría tener un presupuesto estable, sólido y unos ingresos adicionales que nos permitirían hacer, por ejemplo, las obras que necesitamos. O sea, necesitamos construir un centro de justicia en Tecomán y no tenemos dinero para hacerlo. Necesitamos construir un centro de convivencia supervisada, familiar, en materia familiar, para los niños que están en conflicto, cuyos padres están en conflicto o que están en riesgo, y no lo tenemos. Andamos ordenando las convivencias en la Piedra Lisa, en el Jardín de San Francisco, en el Jardín de la Villa, en espacios públicos donde es un riesgo para el menor, que en una de esas el papá o la mamá lo agarren y se lo lleven. ¿Sí? Entonces la conclusión, magistrado, ¿a qué llegamos? Llegamos a esa propuesta de concretarse y de hacerse a nivel de reforma constitucional, nos permitiría dos cosas, porque faltó el otro aspecto sobre el que habló la ministra. El primero, ¿sí?, era la autonomía presupuestaria y financiera, que nos permitiría operar adecuadamente, sin necesidad de estar con el Jesús en la boca de vamos a tener dinero o no para el siguiente año. Uno. Y segundo, y habló muy puntualmente de ello, la conformación de la carrera y la consolidación de la carrera judicial. ¿Sí? Esto es, que el servicio de administración de justicia sea efectivamente un servicio especializado, como debe de serlo y como está diseñado desde siempre,
pero sobre todo altamente profesional, ¿sí? O sea, que sean los mejores funcionarios, los mejores juristas quienes estén de jueces, Los más calificados de jueces e incluso de magistrados, y la conformación de los poderes judiciales, porque al final de cuentas hay que hacer la separación. Una cosa es los jueces, que sí están sujetos a un servicio de carrera, y otra los magistrados, que dependen de una conformación política, y en donde precisamente como son altos funcionarios del Estado, como sucede con el gobernador, como sucede con los diputados, pues ahí sí tiene que estar sujetos a un periodo específico y no vitalicio. Claro. Los jueces sí, no hay ningún problema si son vitalicios, pero los magistrados sí tienen que estar sujetos a un proceso de renovación permanente, estable. Normalmente se considera que entre 8 y 12 años es el periodo en el que se deben de estar renovando en su cúpula los poderes judiciales. Entonces concluimos. Entonces, yo siento que de concretarse sería una muy buena propuesta para lograr la consolidación de los poderes judiciales locales y con ello de la justicia en nivel general en el país. Consideramos que los poderes judiciales locales somos quienes nos ocupamos del mayor número de asuntos en el país. O sea, la justicia federal, de los asuntos planteados a los poderes judiciales, al Poder Judicial, asuntos familiares, civiles, mercantiles, agrarios, laborales, constitucionales, los poderes judiciales locales nos ocupamos del 75% de los asuntos. ¿Sí? Excelente. El otro 25% se reparte entre las juntas de conciliación y arbitraje, los tribunales agrarios, los tribunales administrativos y el Poder Judicial de la Federación. Magistrado, Vale, ahí está. ahí luego nos avienta la segunda parte porque este estuvo No, pues suficiente. No, es que la otra parte también está interesante. Sí. Pero yo ahorita ya no quiero hablar de ella porque No, si no- no te preocupes.